Saludándolos con la alegría de que el resucitado vive y camina a nuestro lado, iniciamos nuestra reflexión del día de hoy. Y la pregunta de fondo que tendríamos que hacer es: ¿Cristo ya resucitó? ¿Verdaderamente ha resucitado? Aleluya, aleluya, como respondemos. ¿Pero usted ya resucitó? ¿Usted ya siente que tiene la oportunidad de tener una nueva vida? ¿O sigue anclado al pasado, a sus esclavitudes, a sus miedos, a su pecado, a sus temores, a su desesperanza, a todas esas realidades? Porque año tras año celebramos la vigilia pascual, el paso de Dios por nuestra vida. Pero pasan unos días y lo que ve uno caminando en las calles y aún cerca y a nuestros mismos seres queridos es cara de muertos. ¿Oíste? ¿Y por qué esa cara? Sí, Cristo ya resucitó, vamos a ver en el texto, eso dicen unas mujeres y otros dicen que hasta lo vieron, pero yo como que nada. En mi vida no pasa nada, en mi vida todo sigue absolutamente igual. Yo no veo que Dios haya pasado por mi vida. Es que esto de la resurrección, al igual que la conversión, al igual que el camino espiritual, al igual que tantas realidades de nuestra vida, es un proceso. No resucita uno de la noche a la mañana, no. Es un proceso a medida que voy abriendo mi corazón, a medida que tengo esa experiencia con el resucitado, que es la que verdaderamente fortalece mi fe, de donde surge mi fe. La base de nuestra fe es Cristo muerto y resucitado. No lo olvidemos, que el mismo resucitado, el mismo crucificado, es el resucitado. O sea que es necesario, como veíamos en esas reflexiones, que haya Viernes Santo para que haya Domingo de Resurrección. Pero entonces puede que yo me haya quedado en la tumba. Puede que yo ya no espere nada, puede que yo ya no crea. Es más, el testimonio de los otros que me dicen con toda certeza que lo vieron, que ha pasado por sus vidas, que ha actuado en determinadas circunstancias, a veces ni a mí me dice nada, ni a mí me dice nada. A partir de este texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 y siguientes hasta el final, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, vamos a ver como unas pautas que nos pueden ayudar, como unos pasos para verdaderamente encontrarnos con el resucitado, para darle explicación a muchas situaciones de nuestra vida. Cuando Lucas escribió este texto, esa comunidad estaba totalmente desanimada. El templo destruido, la fe golpeada, miles de situaciones que atentaban a desanimar a la gente, a decir: ¿yo para qué voy a luchar? ¿Yo para qué sigo insistiendo? ¿Será que se parece a lo que usted está viviendo en estos momentos? Hay situaciones donde usted ya tiró la toalla, donde dice: sí, yo fui a la vigilia, estuve muy atento, es más, sé de qué fueron las 7 lecturas, sé el evangelio de qué fue, hubo una celebración especial, pero mi vida sigue igual. Yo sigo como María Magdalena llorando en el sepulcro. Yo sigo anclada al pasado o anclado a esa realidad, repito, que estás atravesando. Pues este texto nos ilumina y nos dice cómo redescubrir al resucitado en medio de esas situaciones de la vida que estamos atravesando, que es lo que uno necesita, cómo volver a renacer en esperanza en medio de esas realidades que atravesamos y que nos tienen desanimado. Puede que ya no sea la pandemia que, como vemos, ya está pasando, está ya superándose esta prueba, cuando muchos creían: no, con esta pandemia hasta aquí llegamos. No. Lo bueno es que Dios no ha soltado el control, Dios siempre tiene el control, y en Pascua se da la intervención definitiva de Dios por este mundo. Estamos viviendo un nuevo día, un nuevo eón, una nueva era, una nueva temporada, digámoslo así, si fuera una serie, donde Dios ya intervino definitivamente resucitando a su Hijo y venciendo a la muerte. O sea que tenemos la oportunidad de arrancar de nuevo, de tener una nueva vida. Pero ¿qué sucede? Hay que estar con los ojos atentos, no retenidos como estos peregrinos. Hay que escuchar la palabra, hay que perseverar y hay que seguir insistiendo. ¿En qué? En lo fundamental. ¿En qué? En permitir que ese amor de Dios llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. En darnos cuenta que la piedra ya está corrida. Tendríamos que ir al sepulcro en peregrinación y ver que está vacío y que esa piedra está corrida. Fue removida totalmente, explotada en griego.
y ya nada nos puede separar de que la luz de Dios ilumine nuestras tinieblas, de que quede en el fondo allá de la oscuridad del sepulcro todas esas realidades que no nos dejan vivir como hijos de Dios y tener vida y vida en abundancia. Entonces, desde este texto vamos a ir viendo esos pasos. No es que sea un orden estricto, no es que a veces me han escuchado que no soy muy amigo de fórmulas, es más, para Dios no hay fórmulas precisas. Ve, haga esta oración y verá que funciona. No, Dios trabaja de maneras que ni logramos imaginar ni pensar. Dios nos encuentra aún en los sitios donde creeríamos que no. Dios nos seduce y nos enamora aún en los momentos que no. En los momentos de dolor y de sufrimiento es donde principalmente está ahí, pero hay que estar atento. Hay que estar atento, ojos abiertos, corazón palpitante, oídos destapados para escuchar esta palabra, guardarla en el corazón y ponerla por obra. Estás todavía muerto. Hay situaciones en tu familia, en tu relación de pareja, que ves que surgen a una nueva realidad, que sigue como lo mismo. Yo veo que sigue lo mismo, que es la misma situación, que es el mismo dolor que yo atravieso, que son mis mismas lágrimas en la noche de mi casa, que es esa depresión, que es esa tristeza. Hoy el resucitado nos va a hablar. Hoy la palabra de Dios, que cuando se proclama es que hace presente al resucitado, va a llegar hasta tu corazón, a mi corazón, y nos va a iluminar esos aspectos que estamos atravesando. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo, se me perdió, no, aquí está, versículo 13 y siguientes, dice así: aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Iban dos de ellos de camino a un pueblo llamado Emaús. El Señor nos había dicho: permanezcan en Jerusalén. ¿Por qué tantas veces no experimento la resurrección en mi vida y no me encuentro con el resucitado? Porque estoy caminando por caminos, valga la redundancia, inversos a los que Dios me propone. Porque hago es mi voluntad, lo que a mí me parece, y no la voluntad de Dios, que ya sabemos que es buena, agradable y perfecta. Porque creo que hay muchos caminos para ser felices, y no me doy cuenta que hay un solo camino. ¿Cuál? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque no escucho, y escuchar en las Escrituras es obedecer, permanezcan en Jerusalén hasta que reciban la fuerza del Espíritu. Pero nosotros ya, como nuestra fe llega hasta el sepulcro, hasta la tumba, aún no hemos hecho la experiencia de la cruz y no hemos entendido que en ella está la clave interpretativa para entender la Pascua, para entender ese misterio de salvación que pasa por un Cristo crucificado, pero después resucitado. Entonces me quedo hasta la muerte. Evangelizados en cierto modo, pero hasta la muerte. De ahí no he pasado, me falta el encuentro con Él resucitado. Y a veces no basta el testimonio de los otros. Lucas dirá: nosotros somos cristianos de tercera generación porque no lo hemos visto y no lo hemos tocado. Nos toca creer por el testimonio de los que lo vieron y aún lo tocaron, incluso sus llagas y su costado, como el incrédulo de Tomás. Entonces a veces no hemos resucitado aún porque seguimos caminando hacia Emaús. Caminar hacia Emaús es ir de espaldas al proyecto de Dios. Caminar hacia Emaús es vivir las obras distintas a las que propone el Espíritu de Dios. Caminar hacia Emaús es dejar de escuchar al Dios de la vida para escuchar al mundo que nos dice: no hay esperanza, viene ya la tercera guerra mundial, no hay nada que hacer, hambruna, dificultad, violencia, inseguridad, todo eso que usted y yo escuchamos. Y por eso vamos cayendo en incredulidad. Quédense en Jerusalén. Yo no te creo. Yo no creo que allí esté la salvación. Yo no creo que ahí cumpla Dios sus promesas. Yo no creo que con la vida en comunidad sea suficiente para yo ser feliz. Me voy buscando hacia otro lado. Y cuando voy buscando hacia otro lado, mi vida se va llenando de los síntomas que vamos a ir viendo aquí. De los síntomas que vamos a ir mostrando con nuestras actitudes en nuestra vida, aún hacia nuestros seres queridos. Porque es que sin Dios se seca nuestra vida. Sin Dios
no hay esperanza. Sin Dios, todos nuestros proyectos, aunque parezcan exitosos, van a dejar un profundo vacío en nuestro corazón. Sin Dios no somos nada. Retira, Señor, tu espíritu y todo vuelve a ser polvo en la tierra. Primero, para experimentar y encontrarnos con el resucitado, ponernos en camino. Caminar, no estancarnos, no acomodarnos, salir de nuestra religiosidad sociocultural, de ya hice el triduo pascual, sigo con mi Eucaristía dominical, con mis novenas, con mis rezos, con mis cositas y con eso tengo. No, pongámonos en camino, que aun cuando sea de espaldas a Él, ojo, lo ideal no es caminar de espaldas a Dios, es caminar en pos de Él como discípulos, pero lo importante es caminar. Es caminar, es no detenernos, es seguir buscando, es seguir hablando de todas esas realidades que aun cuando no veamos solución en ellas, va a llegar la solución, va a llegar la solución. Entonces, primero, no te estanques, levántate y sigue caminando, ojalá hacia Jerusalén, pero si vas hacia Emaús, hay gran probabilidad de que el resucitado se manifieste en tu vida. Ah, Chucho, entonces hay que caminar de espaldas a Dios. No, no, pero ya hemos escuchado que donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Es decir, que aun cuando en estos momentos hayamos celebrado el triduo pascual, ya llevemos unas semanas de Pascua y aún no nos hemos encontrado con el resucitado, aún esas áreas de nuestra vida no han notado, no han sentido el paso del Señor resucitado, sigamos caminando, no nos detengamos, que en esa situación propicia Él nos va a encontrar. Lo importante, repito, es, tercera vez, seguir caminando. Que dista 60 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mire, hay que dialogar. Segundo, conversar sobre lo que ha pasado en tu familia, por qué esta realidad, por qué no hay diálogo, por qué se está secando la alegría en mi familia, por qué solo cuando nos reunimos en torno a la mesa se escuchan gritos, peleas, por qué cada hijo llega y se encierra en su habitación, por qué ya no me es posible abrazar, besar, tener detalles con mi familia, con mis seres queridos. Estaban discutiendo de todo lo que había pasado. Había muerto Jesús, habían matado a su maestro y puede que en estos momentos se haya muerto la fe en nuestra familia, se haya muerto el diálogo, se haya muerto la esperanza, se haya muerto el pensar que este desempleo va a acabar con nosotros, que hay esperanza en medio del desempleo. Todas esas realidades discutían acerca de lo que había pasado y no es discutir, es dialogar. Estos peleaban porque claro, ya van de espaldas a Dios. Cuando vamos de espaldas al proyecto de Dios, nuestro hogar se transforma en un peleadero, diríamos en nuestro país, en una discusión, en gritos, rencillas, celos, envidias, en todas las obras de la carne. Ir a Emaús es caminar de espaldas a Dios, de espaldas al Espíritu Santo, a la manera de ser y de actuar de Dios. Entonces empieza a resultar la manera carnal de vivir y por eso discutían. Por eso alegaban, por eso el Señor les va a preguntar de qué discuten, qué les pasa. Entonces hay que dialogar. Hay que expresar esas realidades que nos acontecen para que el Señor se haga presente en medio de esa situación de nuestra vida. Y sucedió que mientras ellas conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Mire qué lindo en este instante que solo nos quedara esta partecita, aun cuando viene lo mejor está por venir. Esta vida es muy pasajera. Esta vida es un segundo. Esto en que nos gastamos tanto en poder tener placer y discutir es de un momentico a otro. La vida eterna, la que será para siempre, es la importante. No que dejemos, entonces esto no importa, no. Los ojos fijos en Jesús y los pies en la tierra. Una espiritualidad sana es la que mantiene los ojos fijos en Jesús, pero aquí en el mundo viviendo estas realidades, pero dándole prioridad a las cosas de Dios. Entonces, ojo, no se te olvide. En medio de la situación que estás viviendo, la pérdida de esperanza, la imposibilidad de dialogar con tu esposo, con tu esposa, el alejamiento de tus hijos que ya ni a la Eucaristía te acompañan ni a las celebraciones importantes. No, es que les dije de ir a la Pascua y ellos dicen, no, eso a mí no me importa. Yo con Dios hablo y yo no necesito esas cosas que usted hace.
esas hojas de vida, que nada, que te llaman y venga para una entrevista. Esa tristeza que cada día se enquista más en lo profundo de tu corazón. Esa desolación, esa huida de tantas realidades, ese tratar de ocultar cosas porque crees que así van a desaparecer. No, lo que se oculta no desaparece, sino que se hace más fuerte. Sea la que sea la situación que estás viviendo, ¿qué es lo que pasa? El mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Lucas dice, aún en la situación que estemos atravesando, tenemos la oportunidad de descubrir a Jesús. Nos dice este texto, Dios nunca nos abandona. Vamos de espaldas a Él. No lo escuchamos cuando nos dijo quédense en Jerusalén. ¿Y qué hace uno cuando un hijo le da la espalda? Cuando un ser querido le da la espalda, cuando le falla el esposo o la esposa, decimos aquí vulgarmente, que se joda, es decir, que se friegue. Él verá, que asuma las consecuencias. Dios no piensa así. Dios sale, el peregrino, el samaritano, baja de Jerusalén buscando a todos los que nos hemos extraviado, a los que ya no esperan, a los que ya creen que no hay nada que hacer, a los que creen que esa situación los va a matar, a los que cambió su vida de un momento a otro de alegría, de gozo, de tantas realidades y ya solo hay desesperanza, desolación, desaliento, tristeza y pecado. Pues la buena noticia es que en medio de esa situación el resucitado, el mismo Jesús, se acerca y sigue caminando con nosotros. Nos acompaña en medio del dolor, nos acompaña en medio de la desesperanza, nos acompaña en medio de la soledad, nos acompaña en medio del desaliento, nos acompaña aún en medio de nuestras peleas. Ellos conversaban y discutían, es decir, hacían homilía en griego sobre lo que había pasado. Su vida se transformó de gozo a tristeza, de un ánimo y una fuerza tremenda para luchar en un desaliento, en una huida, en huir porque los estaban buscando para matarlos y ya no contaban con su maestro. ¿Se parece a algo a lo que estás atravesando en estos momentos? Claro, esas son las realidades que vivimos. Pero ¿cuál es la buena noticia? Vuelvo y repito, que en medio de esa realidad Jesús se acerca y sigue contigo. No con UNE, ni con Movistar, ni con Claro, sigue contigo, a tu lado, más cerca de nosotros que nosotros mismos, ahí, pendiente, en nuestros caminos extraviados, no dejándonos tirados, no diciendo, ustedes se lo buscaron, ustedes verán, no, sus pensamientos son distintos a nuestros pensamientos y sus caminos muy distintos a los nuestros. Entonces no se nos olvide. No importa que vayamos de espaldas, es decir, no volví a tal realidad, ni siquiera voy a misa, dejé de orar. El Señor te sigue buscando. Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Otro pasito para resucitar. ¿Qué pasaba con María Magdalena? Sus ojos fijos mirando el sepulcro. ¿Qué hay que hacer? Levantar los ojos, a ver si así como a San Pablo se caen las escamas de nuestros ojos y le descubrimos al que es la vida caminando a nuestro lado, al que es la vida buscándonos, al que es la vida abrazándonos, al que es la vida cargándonos, al que es la vida enamorándonos de él, hablándonos al corazón, siguiendo nuestros mismos pasos de alegría y de tristeza, de huida y de retorno, de peregrinación y de escape. Nuestros mismos pasos los sigue Él. Pero entonces nuestros ojos están, ¿qué? Fijos en la situación que estamos atravesando como María en el sepulcro, en la situación de muerte que estamos atravesando, en la realidad, en el genio, en el temperamento de mi esposo, de mi esposa, en la drogadicción de mis hijos, en el embarazo de mi hija soltera, en la crisis económica, en la pandemia que aún no desaparece, en mi enfermedad, en mi cáncer. No, levantemos los ojos y veremos que hay otras realidades y nos daremos cuenta que en medio de esa situación de desesperanza, de huida como estos que los iban a matar, esa situación que estamos atravesando parece que fuera a acabar con mi vida y mi familia. Si levantamos los ojos nos vamos a dar cuenta que tenemos otros hermanos que oran por nosotros, que tenemos una familia con quien contar, que tenemos salud, que no estamos conectados a un ventilador,
a una unidad de cuidados intensivos, que nos podemos mover por nosotros mismos, que podemos ver, oler, gustar, escuchar, que nuestro corazón late sin necesidad de estar conectados a una máquina. Y hay tantas realidades que no descubrimos en medio de una situación de dolor y sufrimiento porque clavamos los ojos solo en esa situación. Sus ojos estaban retenidos. ¿En qué están retenidos tus ojos? Que aún no te das cuenta que el sepulcro está vacío, que la tumba está vacía y que el buen samaritano recorre todos los caminos del mundo, especialmente los tuyos y los míos extraviados, para buscarnos y llevarnos de regreso a la casa del Padre. ¿Cuál es esa situación? Vamos descubriéndola y dejemos de mirarla. Miremos al lado. Miremos que al lado hay alguien con 5 panes y 2 peces, con lo que se puede hacer mucho. Miremos todo lo otro que tenemos, que con ese poquitico el Señor puede hacer mucho, aún para alimentarte a ti y a tus seres queridos y a muchos hermanos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Y les va a preguntar 2 veces. Después de él les va a preguntar qué cosas, importantísimo para resucitar. Cuéntale al Señor la realidad que estás atravesando. Cuéntale al Señor la situación que estás viviendo. Saca tiempos para orar, hablar de amores con aquel que es la vida y que sabes que te escucha, que te pone cuidado, que te mira a los ojos y que antes de que le cuentes ya conoce y sabe lo que va a hacer en tu vida. A veces le preguntamos al que tiene 8 matrimonios: ve, ¿cómo salgo de esta crisis matrimonial? ¿Qué vas a ver si ese ha fracasado 7, 8 veces? Al alcohólico, ¿cómo dejar el licor? ¿Qué vas a ver? Hay que preguntarle al que es la vida y que nos quiere dar la vida en abundancia y contarle todo lo que hay. Es un experto psicólogo. Quiere que le transmitamos todas esas realidades que nos angustian y que nos están robando la vida, porque es que la resurrección, la vida en abundancia y la salvación pasa por esas realidades que tratamos de esconder. La acción de Dios llega cuando le manifestamos todas esas debilidades, donde reconocemos todas nuestras pérdidas y tristezas, todas esas situaciones donde constatamos nuestra incapacidad y nuestra debilidad. Y es ahí en medio de esa debilidad que se muestra perfecta su fuerza. ¿Qué cosas? ¿De qué discuten? ¿Cuál es la realidad en tu familia, con tu pareja, contigo mismo? Porque a veces peleamos más con nosotros mismos que con los demás. El primero que tiene que experimentar resurrección soy yo mismo, porque ni a mí mismo me amo, ni a mí mismo me entiendo, ni a mí mismo me comprendo. ¿De qué discuten? Saquen, indispensable para resucitar, saquen todo lo que hay en el interior. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo? Mirando el sepulcro, que la piedra está corrida. Ya esas situaciones de muerte no tienen la última palabra en mi vida. Ya puedo expresar: sí, Señor, no tengo fe, no creo, no voy ni a la Eucaristía, tú eres un adorno en mi vida, siempre te he manipulado, siempre he querido hacer tal cosa, siempre te ordeno qué hacer. Desahóguese. ¿Qué hace un buen psicólogo? Le cobra a usted 250,000 pesos y lo pone a hablar 1 hora. Y usted sale: no me sirvió tanto. ¿Qué hizo? Se desahogó. Le contó al que lo ama, al que no lo juzga, al que no lo condena, no al psicólogo, estoy hablando del Señor, al que siempre te entiende y te comprende. Todas esas realidades es lo que quiere el Señor, y para resucitar eso es indispensable que yo manifieste lo que hay en mi interior. Lo hemos visto en otras ocasiones como tener un sano encuentro conmigo mismo. ¿Desde dónde? Desde sentirme amado por el Señor, desde experimentar que en sus heridas hemos sido sanados, desde experimentar que Él soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. Y aun cuando vayamos hacia Emaús, aun cuando ya no esperemos, aun cuando ya no creamos, aun cuando nos paralicemos como ellos dos, ellos se pararon con aire entristecido. ¿Qué cosas inmediatamente vino a la mente? La muerte del Maestro, en el que ellos habían puesto toda la esperanza, en esa alegría, en que ya con Él tenían suficiente y se les había perdido, como se nos pierde a Jesús se pierde Jesús en nuestra familia, en nuestra relación de pareja, en nuestro caminar, aún en nuestro perseverar en comunidad, aún en el grupo al que estamos asistiendo. ¿Qué cosas? Señor,
ya tu palabra no me dice nada. Exprese y saque que solo lo asumido es redimido. Repito y vuelvo, insisto en esto, lo que se oculta no desaparece, sino que se hace más fuerte. Por eso el Señor, que es un experto psicólogo, psicólogo del amor, psicólogo de la salvación, les dice: ¿de qué discuten entre vosotros mientras vais andando? Ellos se paralizaron y uno de ellos le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no saben las cosas que en estos días han pasado? Y él les dice: ¿qué cosas? Vuelve y le dicen: sigan manifestando. Pero un paso importante: reconocer que el Señor sí sabe. ¿Cuántas veces le decimos: eres tú el único que no se da cuenta que no me alcanza el salario? ¿Eres tú el único que no se da cuenta que estoy sin trabajo? ¿Eres tú el único que no se da cuenta que es imposible perdonar a mi esposo o a mi esposa esa infidelidad? ¿Eres tú el único que no se da cuenta que mi vida no tiene sentido? ¿Eres tú el único que no se da cuenta que la droga, el alcohol, la sexualidad y afectividad mal vivida me dominan y no he sido capaz? ¿Eres tú el único que no se da cuenta? Sí se da cuenta. Por eso se acercó y siguió con nosotros, porque nos conoce y sabe qué situación estamos viviendo. Pero uno sigue teniendo esa imagen del Dios lejano, o peor aún, del Jesús que está en el sepulcro. Voy a ir a Tierra Santa a ver los huesos de Jesús, como esta película tonta de Discovery o de Nat Geo, que siempre en Semana Santa salen con: encontraron los restos de Jesús, y usted ahí mismo en la pantalla. Ay, sí, vea, lo que están diciendo, sí, si Cristo nos resucitó, van en nuestra fe, van en nuestra esperanza. ¿Y para qué vivir y para qué luchar? ¿Para que los gusanos hagan su festín cuando uno termine esta vida? No tendría sentido. Por eso el cambio es tan radical. La resurrección de Jesús es una bomba atómica de tal magnitud que desaparece todo lo que nos estaba robando la vida. Y esa radiación, diferente a la de la bomba nuclear, que no permite y reseca esas áreas, esa radiación de amor, esa explosión de amor, cuando Cristo resucitó y nos da la oportunidad de una nueva vida, nos va a dar la oportunidad de nacer de nuevo, de dejar a un lado todas esas realidades. Pero como creemos que Él no se da cuenta: ore por mí, que es que a mí no me escucha. Ay, tan rico usted que... No se acercó a tus caminos extraviados. Es que Maús es donde yo me meto, en esos antros, en esas cuevas. Y ahí está Jesús buscándonos y preguntándonos: ¿oíste? ¿Esto sí te hace feliz? En esto que te estás gastando tu vida, sí llena tu corazón. Comer, dormir, trabajar y entrar al baño, eso es todo. Esa es tu vida, ese es el propósito de tu vida, ese es el sentido de tu vida. Con razón vas hacia Emaús. Necesitas que se caigan las escamas de tus ojos y que tengas un encuentro conmigo, como lo vamos a ver, de ojos abiertos y de corazón ardiendo, dirás este tema, de corazón palpitante. Y vuelve y les dice, como no le decimos que es el único que no sabe, y vuelve y pregunta: ¿qué cosas? Ellos le dijeron lo de Jesús el Nazareno y le contaron el querigma, el primer anuncio. Sabían mucho de Jesús, pero su conocimiento llegaba hasta la tumba vacía. Faltaba el paso por la cruz y encontrarse con el resucitado para cambiar su vida, para poder resucitar. Dejar esa religiosidad, dejar de creer que nos la sabemos toda, dejar de creer: no, yo sí sé el evangelio, he hecho diplomados, estoy en comunidad y tal cosa. No, te faltan muchas cosas, nos faltan muchas cosas, nos faltan muchas realidades, porque nos hemos quedado en un conocimiento superficial de Jesús, en normas, en mandamientos, en leyes, y no hemos ahondado en la profundidad de su amor. No hemos permitido que Él entre a las áreas oscuras de nuestra vida y disipe las tinieblas. Nos hemos quedado en Mes el Credo, las 3 Ave Marías, rezo mucho, hago muchas cosas, pero el resucitado aún está lejano. O es más, sigue en la tumba. Para resucitar hay que atreverse a ir más allá de donde acostumbramos ir. Cuando Moisés llevó las ovejas más allá del desierto, llegó hasta el encuentro con Dios. Oremos más, perseveremos más en comunidad, estudiemos la palabra, asistamos con más frecuencia a la Eucaristía.
No nos quedemos en una espiritualidad de cumplimiento, porque por eso es que seguimos iguales. Por eso es que el resucitado no tiene que ver con nuestra vida. Ellos, ¿qué cosas ellos le dijeron? Lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos, ya lo vimos, que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó y no vemos nada. Yo esperaba que fuera en esa vigilia. Yo creía que era él el que tal cosa. Y ya van 3 días y vinieron unas mujeres y dijeron, y yo sigo igual, y yo no veo nada en mi vida. Claro, es que me quedé en yo soy muy bueno, yo no mato, no robo, y si usted viera los 1000 Jesuses, los sé en inglés, francés, italiano y alemán, los hago en varios idiomas, es más, hablo en lenguas de todo mundo y denigro de todo mundo, pero mi Eucaristía no la perdono los domingos. Sabemos mucho de Jesús. Nos quedamos en el querigma, pero nos faltó y que resucitó al 3er día y ya desde la cruz nos dio su espíritu y se apareció en medio de nuestros temores, de nuestros encierros, nos dijo vean las llagas y el costado y soplando sobre nosotros nos dio el espíritu. Nos quedamos con el crucificado y aún el resucitado no tiene que ver nada en nuestra vida. ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Cómo vives el encuentro con el Señor? ¿Quién es Jesús para ti? ¿O eres no más de normas? No, yo me sé hasta los 613 preceptos de los judíos. Entonces ya no espero. Ya me quedo con aire que se paralizaron, con aire entristecido. Y Jesús vuelve y nos pregunta, ¿qué cosas? Lo de Jesús el Nazareo, profeta poderoso en obras y palabras, que se acerca, que nos mira, que sigue a nuestro paso. Y miren, se me pasaba el detalle, no dijo, ¿ustedes por qué van para Emaús? ¿Yo qué les dije? ¿Yo qué les dije? Sigue a nuestro paso, no nos juzga, no nos condena, está detrás de este gesto de los peregrinos, de esto que está realizando, haciéndolo que había dicho. He venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Ahí está el Señor. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo hasta que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Tantas veces nos han dicho, Jesús vive, déjate encontrar por él. Escucha este testimonio, te invito a este grupo, pero no, es que yo ya no espero, yo ya no creo, ya ni Dios puede hacer algo en mi vida. ¿Cómo tenemos la imagen de un Dios tan pequeño, una fe tan chiquita que no alcanza sino para saber que era profeta, que es un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo? Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron, tal como las mujeres habían dicho, pero a él no los vieron, pero a él no lo vieron. Ese sigue siendo el problema de hoy, que aún no vemos la espalda de Dios, que aún no recordamos, porque es que hay que recordar y pasar por el corazón todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tú lo has visto el paso de Dios en situaciones anteriores, porque ya hoy no esperas, porque ya hoy crees que no puede pasar, si está resucitado, si ha vencido la peor de las consecuencias del pecado, el salario del pecado es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ha sido vencida, el último y total enemigo. Al final vamos a ver que ellos regresan. Y miren, resurrección a veces no es que Dios cambie nuestra situación, es que cambie nuestra vida a pesar de que la situación que estamos atravesando siga igual. Habían huido porque ya no esperaban, porque habían matado al maestro, pero segundo porque lo estaban buscando para matarlos, por ser seguidores del Nazareno, de Jesucristo. La situación seguía ahí. La realidad seguía ahí, por eso estaban huyendo y vamos a ver lo que pasa al final, cuando el resucitado toca sus corazones y sus vidas. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué les dijo? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?
y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Les está diciendo y te está diciendo hoy al corazón, a ti y a mí, a todos los que escuchan y están viendo esta reflexión, no es que no haya motivos para estar triste, pero tu tristeza está envuelta en una tristeza mayor, detrás de la cual hay una gran bendición. Es decir, en medio de la tristeza, de la situación que estás pasando, cuando nos encontramos con el resucitado, pasamos del rencor al agradecimiento. Y eso es lo que hace el resucitado cuando pasa por nuestra vida y cuando toca nuestro corazón. Oh insensatos y tardos, torpes para entender lo que dijeron las Escrituras. ¿Cómo se nos olvida en medio de una situación difícil? ¿Cómo se nos olvidan las promesas de Dios? El Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los sumos sacerdotes, va a ser golpeado, maltratado y ni siquiera lo dejamos terminar. Y Pedro le dice, no, lejos de mí verte así, Señor, yo te tengo una propuesta mejor. Lejos de mí sufrir, padecer. El Maestro es el más grande sufrimiento y ahí en medio de ese sufrimiento es que el resucitado se hace presente y les explicó las Escrituras. Ahora lo veíamos cuando se proclama la palabra de Dios, Jesucristo se hace presente, el resucitado se hace presente. Ese es el carácter sacramental de la palabra. Eso es lo que vivimos en la Eucaristía. Pero la Eucaristía se volvió un rito del pasado, ¿no? Es la misma Pascua, es el mismo resucitado que muerto viene y resucita. Y lo podemos tocar y palpar en el pedacito de pan y en el vino, que son el cuerpo y la sangre del Señor. Oh insensatos y tardos para creer. Nuestro problema hoy, como siempre, sigue siendo la incredulidad. ¿Qué tenemos que hacer para resucitar? Prestar más oídos a la palabra de Dios que a las propuestas del mundo. Que no es lo que diga Putin, que es lo que Rusia y Ucrania, que es la violencia, que es la tendencia política de nuestro país. No, seguimos incrédulos ante la palabra de Dios, que tiene poder para reengendrarnos, para darnos una nueva vida, una nueva oportunidad, para sacarnos de la oscuridad de nuestros sepulcros, para hacer que se caigan las escamas de nuestros ojos, para reengendrarnos, dirá el apóstol, de un germen no corruptible, sino incorruptible, para hacernos nueva criatura con la fuerza de su espíritu que actúa en nosotros. Oh tardos y duros de cerviz, para entender todo lo que dijeron, no era necesario. Y empezando por Moisés, es decir, incrustó la historia de estos dos pequeños hombres en una historia de salvación muy grande. Es decir, como les dije ahora, no es que no haya razón para estar triste, pero tus lágrimas están encerrando las bendiciones del día de mañana. Las lágrimas del día de hoy dan ocasión al testimonio del día de mañana, porque ahí especialmente es donde pasa el resucitado, dándonos la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero como creemos que el seguimiento del Señor es bendiciones materiales y espirituales, y lo es, pero no excluye. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Estaréis tristes y lloraréis, pero cuando me vuelvan a ver resucitado, esa tristeza se transformará en una alegría que no nos la quita el mundo. Tendréis tribulación, pero cuando me vean tendrán una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso se nos olvida en medio de la dificultad. Y por eso las celebraciones se vuelven mero rito. Y por eso en la Pascua no experimentamos ese paso amoroso de Dios liberando, como sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, de todas nuestras esclavitudes y realidades, que usted las conoce y que yo las conozco, y que no hacen otra cosa que robarnos la vida, y vida en abundancia que el Señor vino a traernos. Sobre él, al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán. ¿Para dónde iban? ¿Para dónde va usted? Para Emaús. Ese es nuestro camino diario, darle la espalda a Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Sale, no se queda. Yo lo voy a esperar en Jerusalén y espero 3 días y 15 minutos. Le hago la ley del cuarto. Si no llegan, me marcho y me alejo. No.
Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir de largo. Empezó la Eucaristía hace rato, ¿con qué? Con la liturgia de la palabra. Les explicó todo lo que habían sobre los profetas y Moisés en la Sagrada Escritura. Insertó su historia en una historia más grande y maravillosa de salvación que sigue escribiendo Dios en medio de nuestras realidades, de nuestras situaciones de muerte, de nuestra desesperanza, de nuestra soledad y de nuestros miedos. Cuando se acercaban a Emaús y mire, ya iban llegando a donde no debían haber ido, a donde el Señor no les dijo que fueran, hasta allá nos acompaña y se mete el Señor con nosotros. Hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. A veces creemos entender la Eucaristía como la invitación que Dios nos hace a su banquete, y está bien hecho, pero Dios quiere ser invitado a tu hogar, a tu casa y a tu mesa. Él hizo ademán de seguir, pero en nuestro libre albedrío, en nuestra libertad está Él. Señor, quédate con nosotros, que ya el día está cayendo y ya llega la noche. Y cuando llega la noche, llegan nuevamente nuestros miedos, llega el esposo a gritar, llegan los hijos a encerrarse en sus cuartos, llegan las cuentas de servicio y veo que no tengo con qué, llega nuevamente la angustia. Por eso Él quiere hacerse invitar, porque conoce esas realidades. Invitarlo a mi casa no es a que se siente en la sala donde todo está en orden, es decir, y tomar conciencia con todas nuestras pérdidas desde el comienzo, con todas nuestras equivocaciones y limitaciones. Como tengo mi casa vuelta a nada, decimos en nuestro país, un reblujo, o sea, todo regado, camisas tiradas, no se ha hecho aseo, todo está, decimos, despelotado. Ahí es donde hay que invitarlo a que organice, a que me ponga orden en mi vida, porque yo no he sido capaz. A que vea todas esas realidades, a que entre a los cuartos oscuros de mi vida, a donde están esas tinieblas, a donde está ese pecado, donde está ese orgullo, donde está esa soberbia, donde está ese yo no lo perdono, mejor dicho, nunca. Él verá qué hace, yo no la perdono. Yo le voy a guardar rencor toda mi vida. Quédate con nosotros y entra. Y entrar a la casa es que recorra todas las áreas de mi vida, que me muestre tal y como soy, porque aparte, muchachos y muchachas, Él nos conoce. Y Él sabe qué hay ahí. Pues que creemos que podemos ocultarle algo al que nos creó, al que nos hizo, al que formó nuestro corazón y al que nos puso en las entrañas de nuestra madre. No, Él quiere que lo invitemos. Él quiere que le digamos: quédate en mi casa, quédate en mi vida, que el sinsentido me está consumiendo. Porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Él siempre está dispuesto a aceptar y a quedarse y a vivir en mi casa, en mi corazón, en mis decisiones, en mis realidades. No estorba, no cobra, no es otra boca más que alimentar. Es la vida misma que quiere transformar el desierto de nuestro hogar en un paraíso. Es la vida misma que quiere que florezcan en medio de la soledad, la tristeza y el llanto, la alegría, la esperanza y la ilusión. Es el que va a hacer nuevas todas las cosas. No lo dejemos pasar. No dejemos pasar hoy esta situación. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Miren un detalle que pasa desapercibido. Cuando lo invito a entrar en mi casa, pasó de invitado a ser él, quien es el que encabeza la mesa y toma el pan y lo parte, el anfitrión del hogar. Es decir, el resucitado pasa a ser el Señor de mi vida, el que manda en mi vida, el que manda en mi hogar. Y Él sí que sabe mandar. Los mandatos del Señor son caminos de libertad, caminos de alegría, caminos de sabiduría. Escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperará. Con la presencia del resucitado en mi vida se empieza a transformar mi hogar. Otro paso para experimentar esa resurrección: dejémoslo ser Él, Señor. No le estemos diciendo qué hacer, como le decíamos ahora. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Claro. ¿Eres tú el único que no se da cuenta? Es que yo le digo a Dios y Él no me hace caso. Es que yo le digo a Dios y Él no me obedece. Por eso es que no pasa en nuestra vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con los peregrinos de Emaús, que somos usted y yo? Que Dios no había pasado por nuestra vida,
en Jesucristo resucitado. ¿Qué pasa en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos? Que Dios no ha pasado por nuestra vida. Entonces se dijeron unos a otros en este gesto de la Eucaristía, ¿qué es lo que pasa en cada Eucaristía? ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Claro, es que el resucitado pone a arder nuestro corazón a través de su palabra y nos hace descubrirlos vivo. Cuando parte el pan y pronuncia la bendición y nos lo va dando en el verbo griego que quiere decir continuadamente, esa acción se sigue repitiendo, se da a nosotros y nosotros somos memorial de la Eucaristía cuando nos hacemos pan partido para los demás. Se abrieron los ojos, empezó a arder al corazón, volvieron al primer amor, como dirá el libro del Apocalipsis, y cuando volvemos al primer amor, a ese encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante, todo se transforma. ¿Y qué sucede? Y levantándose enseguida, se volvieron a Jerusalén, encontraron reunidos a los otros y se fueron a dar testimonio. Habían resucitado. ¿Y qué pasa cuando resucitamos? Ya la huida, que era hacia Emaús, se transforma en peregrinación hacia Jerusalén. Ya los ojos retenidos que no veían se abren a la luz pascual del resucitado. Ya el corazón endurecido, lleno de tristeza, late, se vuelve de carne y experimenta el gozo y la salvación. Ya los pies, con un camino extraviado hacia Emaús, invierten su caminar y se dirigen a el sitio del cumplimiento de las promesas de Dios, el sitio de la salvación. Se transforma absolutamente todo. Se transforma nuestro lamento en baile y se van a dar testimonio. Llegan donde los otros y eso que ellos ya lo habían visto, pero llegamos a contar, a anunciar. Ve y dile a los hermanos, ve donde tus hermanos y diles. A María Magdalena, la primera enviada, la primera evangelizadora, la primera apóstol, sabemos que ha resucitado, que ha experimentado resurrección con este último paso. Proclamo que lo he visto, que ha pasado por mi vida, que ha pasado por mi familia, que ya a pesar de que volvieron a Jerusalén y todavía lo estaban esperando para matarlo, ya saben que si Jesús resucitó, todo es posible, igual en esa situación que estás atravesando. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque a pesar de darte la espalda 1.000.000 de veces, tú sigues insistiendo con cada uno de nosotros. Tú te acercas, nos ves, nos buscas y logras que nos desahoguemos, que botemos todo eso que tenemos en el interior, que no nos deja tener paz, esperanza, alegría, ilusión, fuerza y ánimo. Qué alegría saber que eres tú mismo el que se acerca y nos explica las Escrituras. Qué alegría saber que en medio de nuestras tristezas se encierra una gran bendición. Qué alegría saber que aun cuando haces ademán de seguir de largo, quieres entrar y cenar con cada uno de nosotros y transformar cada una de nuestras realidades. Hoy te decimos desde la realidad que estamos atravesando, quédate con nosotros, que ya la tarde va cayendo y ya llega la noche donde nuestros miedos y temores nos quieren envolver, pero ya sabemos que la tumba está vacía y que tú caminas y estás más cerca de nosotros que nosotros mismos, y que si Cristo resucitó, nuestra fe no es vana. Hay esperanza, hay alegría y estamos seguros que contigo caminando a nuestro lado vamos a salir vencedores de todas esas situaciones. Gracias infinitas, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.